Abrazo. Otro. Eli, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Gaby. Ya Bien, voy. te doy la palabra. Dale. ¿Puedo también compartir, Gaby? Sí, ya te ¿Pantalla? habilito a convertir. Espera, dame un segundo. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, ¿querés Bueno, ¿cómo probar? están? Dale. Primeramente los saludo. Qué privilegio para mí poder estar acá. Soy Elizabeth Jiménez. Me gradué allá hace unos años en el instituto. A ver, vamos a probar si puedo compartir pantalla. ¿Se ve, Gaby? Perfecto. Bien. Bueno, Bueno, los qué lindo. dejo. Veo algunas caras conocidas. Eso me pone muy contenta, otras que no, pero es un gusto para mí estar acá en este mediodía ya, 12:15. Bueno, los invito a poner sus cámaras, aquellos que quizás están con cámara apagada. A mí me gusta verlos, de hecho vamos Ay, a la tener concha de tu para hermano. interactuar al final. Pidió la cámara. Bien, muy bien. Les cuento que estoy muy contenta de estar acá por Zoom, pero me hubiese gustado más estar presencial, porque yo amo el instituto y hace mucho que no voy. El audio también, Así que ¿no? estar No, ahí, la pero yo oportunidad más para veces. ver. Bueno, podemos silenciar los micrófonos, vamos a arrancar con la clase. A mí me tocó la parte de la perspectiva, o sea, de poder hablar de adicciones, pero desde una perspectiva Ay, no, no emocional. le voy a poner la cámara. ¿Sí? Chicos, porfa, silenciamos, así no se interrumpe la clase. Y pude idear un poquito este PowerPoint con ciertas informaciones que voy brindando. Nosotros con mi esposo brindamos un curso de consejeros en adicciones, es decir, que hay mucho material ahí. Y cuando Gaby me propuso, dije, bueno, yo amo la parte relacional, amo la parte de las emociones dentro de las adicciones, así que vamos con eso. ¿Sí? Vamos a empezar con algunos conceptos básicos que seguramente los han mencionado. Cuando ustedes ven esta foto, ¿qué ven en esa foto? Silencio. Silencio, me gustó eso. Sí, lo que no se dice, la adicción. Muy bien, ahí Osvaldo. ¿Osvaldo era? Pablo. Gracias. Lo que no se dice, ¿qué más? Que no es escuchado. Alguien que no es escuchado o que no puede decir, ¿no? O sea, tiene tapada la boca. ¿Mm? Muy bien. De esto no se habla. Lo que no se habla, bien. La imposibilidad de decir, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de la palabra adicto, podemos decir que el prefijo a es sin y dicto es dicción. No, no me doy cuenta. Las adicciones lo primero que Te mandé elimina. fotos mías, fotos de otra culturista y fotos de otra rubia. Y ahí te mandé fotos de una morocha. Bueno, las fotos de la rubia y la morocha, yo no las quiero. Uy, perdón. Muy bien, seguimos. Las adicciones lo primero que eliminan, decíamos, es la comunicación. Mm. No puede poner en palabras lo que siente. Un poquito nos vamos a ir adentrando en esto, ¿sí? ¿Cuál es el origen del término adicto? ¿Qué ven acá, en esta otra imagen? Una persona encadenada. Una persona encadenada, muy bien. Más, Dependiente. una persona dependiente. ¡Wow! ¡Qué profundo eso! Persona no poder salir. Sometida. Persona que no puede Aprisionado. salir, sometida, bien. No puede andar porque tiene los pies encadenados. Muy Apresada. bien. Sería que está imposibilitada, me gustó eso. El que dijo no puede andar, ¿no? Está imposibilitada, atada, encarcelada, dijo alguien, esclavizada, que no es libre, ponen acá en el chat. Muy bien.
Entonces, Anulada también. ¿cómo? No escuché. Anulada. Anulada. Muy bien. Cuando hablamos del origen del término adicto, podemos hablar desde el latín adictus. Digo esta palabra y ya no sé por qué pienso en el profe de recién, en Pablo, que lo tuve, Pablo, un genio, ¿no? Adictus. Significa la palabra adictus, ¿sí? Viene de la antigua Roma, cuando un sujeto no podía pagar sus deudas, entregaba su vida como adictus, es decir, como esclavo. Para salir de su condición de deudor, entregaba su propia vida. Entonces, esta persona era esclava, asignada y le pertenecía a su amo. Entonces, ¿podemos decir que el adicto es un esclavo? ¿Esclavo de qué es? Esclavo de su vicio, de su propia adicción, de su propio consumo. No sé, Bien, esclavo de lo que no dice, de lo que esclavo no de lo dice. que no puede expresar, esclavo de lo que no puede comunicar. Decíamos que la adicción es el no poder decir, el no poder comunicar. Muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, define a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia alguna sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Esto es lo que fueron abordando a lo largo del día en la jornada, ¿no? Cada perspectiva, lo biológico con Gabriel, lo social con Pablo, bueno, no pude escuchar a las otras dos profesionales, ¿sí? Pero sé que han ido abordando cada aspecto. Ahora, quisiera que hagamos esta encuesta, ¿sí? Y que cada uno me pueda colocar en el chat el número según la respuesta. La pregunta de esta encuesta es, ¿qué es una adicción por definición? Punto número 1, es un problema social. Punto número 2, es un problema genético. Punto número 3, es un problema relacional. Punto número 4, es una personalidad con una predisposición a la adicción. Punto número 5, es una disfuncionalidad familiar. Muy bien, en sus marcas, listo ya. Bien. Todos tienen que ver, creo. Muy bien, Sabri. María Marta, es multicausal. Muy bien. Pero si tuviéramos que elegir una definición en cuanto a la adicción, por definición, No me deja abrir. muy bien, vamos, quiero que todos voten. No me dejan votar. ¿No? ¡Qué mierda! No te deja, ¿qué pasó? Ahí. Queríamos hacer con Gaby la encuesta por Zoom, pero se complicó, porque la encuesta está buena cuando uno la hace por Zoom, porque después nos arroja el resultado. Pero no se preocupen que yo estoy mirando, hacemos todos los puntos, la mayoría, bueno, pero hay que elegir uno. 3, 3, 5, muy bien. Bien, creo que estamos todos, ¿no? 4 con predisposición. Bien, un poquito con uno, con otro. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ay, Eli, ¿me escuchás, Eli? ¿Sí? ¿Quién está ahí? Yo, Argentina. Hola, Arge. ¿Cómo estás? Para mí es, no me anda para poder anotar, no sé qué pasa, no puedo poner. Para mí es multicausal, igual que dice María Marta, creo que dijo. Es multicausal, muy Como que bien. como que influyen muchos factores. Influyen muchos factores y es verdad, es decir, cuando hablamos de adicciones, no podemos hablar de una sola manera, porque estaríamos como limitando a la adicción con una problemática,
con un solo factor, y no es así. Influyen un montón de factores, pero en este caso estamos hablando de adicción por definición, ¿sí? Levanten la mano quienes eligieron el punto número 3. Quiero ver rápidamente, que fueron varios. Profe, una Muy bien, pregunta. Osvaldo. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Lilian. Muy bien, chicos. Se han ganado el hospedaje en el instituto de acá a fin de año. Sí, pero igual tiene que ver con la personalidad de cada uno. Y por supuesto, por eso decíamos, ¿no? Que no podemos hablar. Ahora vamos a continuar con la clase, la vamos a ir desarrollando y se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿sí? Cuando hablamos de adicción, por definición, estamos hablando de un problema de relación, relacional, ¿sí? Todos los factores influyen, por supuesto, de hecho lo vamos a hablar, pero a lo que me quiero referir es a esto que decía la doctora Marina Perrone, ¿sí? La doctora Marina Perrone dice que la adicción es un tipo de relación, es un tipo de relación establecida con el objeto, en una relación de apego, de dependencia, de esclavitud, en la que el sujeto le adjudica poder a este objeto, quedando así atrapado en una pauta de relación dependiente, ¿sí? Por eso ahí alguien decía que la imagen de la cadena en los pies hablaba de una dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en esta área, en la parte relacional. Por supuesto que cuando hablamos del origen de las adicciones, sabemos que es multicausal. ¿Por qué? Porque depende justamente de la relación de la persona con el objeto. Cuando hablamos de objetos, sabemos que nos referimos a sustancias, drogas, pero también a comportamientos, ¿sí? Adicciones comportamentales, como por ejemplo la ludopatía, la adicción a la pornografía, al sexo y demás. Entonces, vamos a hablar hoy de este tipo de relación, donde el sujeto le adjudica el poder a ese objeto, quedando atrapado en una relación dependiente. Esto lo dice la doctora Marina Perrone en el texto de Esclavitud a la Templanza 2011. Ahora, hay un mito en este poder, ¿no? Porque decíamos que el sujeto le adjudica poder al objeto, ¿no? Creyendo que él mismo tiene el poder, ¿sí? Por eso escuchamos esto de que, bueno, yo la adicción la controlo, yo si quiero la dejo, ¿sí? Pero vamos a ver los mitos de este poder. Lo que prima en esta vinculación de poder es que la persona siente que pierde el control sobre algo o muchas cosas, y aquella pérdida de control lo externaliza creyendo que controla la droga. Es decir, deposita la sensación de poder sobre un objeto o una sustancia que en las etapas iniciales cree que controla. Entonces ahí vienen estas famosas frases, ¿no? No pasa nada, yo lo controlo. Sin embargo, ha caído en la trampa de querer controlar algo que por naturaleza es incontrolable. No se puede dominar una sustancia adictiva. Y cuando se trata de interrelación, la persona intenta controlar personas u objetos con la necesidad de controlar situaciones que se han salido de su control, reemplazando aquello que no ha podido controlar en el pasado. Necesita tener el control. Entonces vuelca esa falta de control en esta relación de poder con el objeto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta relación? ¿Sí? En búsqueda de sentido y de placer, la persona se daña a sí misma. En su afán de independencia se vuelve esclavo. Te dice, no, a mí nada me ata, a mí nada, yo tengo voluntad, si quiero lo dejo, yo no soy adicto. Entonces, cree que es independiente cuando está siendo esclavo, buscando librarse de vínculos simbióticos no resueltos con objetos primarios, como la familia, cuidadores, ¿no? Acá entra esta parte que ustedes decían y los escuchaba en la clase de Gaby, en la clase de Pablo, ¿no? Ustedes tienen muy en claro esto de cómo la familia, el lugar donde uno se cría, el lugar donde uno crece, el lugar donde uno nace, ¿no? Cómo puede impactar en la personalidad, en la construcción de esa personalidad del sujeto, ¿sí? Entonces va reemplazando la simbiosis con un vínculo sintético.
En un sentido, por ser, aceptar vivir un no ser. En esta aceptación de no ser, la persona identifica con una incapacidad, o sea, se identifica con una incapacidad y o fracaso en la búsqueda de una identidad propia y de un sentido de vida, para intentar ¿qué? Emparchar químicamente sus propios déficits, sus propias dificultades, debilidades. Entonces, en búsqueda de esa identidad propia, ¿sí? Se vuelca a estas famosas tribus de pertenencia, ¿sí? Lugares de aceptación, en búsqueda de una falsa identidad. Hay algunos ejemplos, ¿no? Los heavy, los rastas, los fashion, los pibes chorros. Como bien decían ustedes, ¿no? Sabemos que su origen es multicausal, ¿sí? Por eso involucramos, y no podemos dejar afuera el contexto, la familia, la personalidad, la genética, como muchos decían, ¿sí? El componente de la familia es muy importante, ¿por qué? Porque es uno de los aspectos que contribuyen a la formación de la personalidad adictiva, ¿sí? Muchas veces estos casos de adicciones empiezan a construirse ya desde su niñez en una familia disfuncional donde ya hay una estructura preadictiva. Padres que ya están en consumo, padres que tienen conductas adictivas, el contexto donde se crió, los condicionantes genéticos y las estructuras de la personalidad, que ahí es donde quiero que nos metamos. Vamos a hablar un poco de la personalidad. ¿Cómo es esta personalidad del adicto? Me gusta mucho definirla y recordar la personalidad, que son ciertos rasgos que vemos de forma general, ¿no? Es decir, con esto que les estoy trayendo no quiero que ustedes lo generalicen, es decir, esto que vamos a leer ahora juntos es lo que yo he notado a lo largo de haber trabajado con adicciones, ¿sí? A lo largo de mi trabajo diario, donde atiendo a personas con consumos, donde trabajo en diferentes instituciones, asociaciones, pertenezco a varios equipos interdisciplinarios en cuanto a la ayuda en adicciones, en tratamientos y demás. Entonces, esto que les digo tiene que ver con mi mirada en cuanto a lo que yo escucho, ¿sí? Y he notado que esto se repite. Por eso quiero hablar de ciertos rasgos de la personalidad del adicto, ¿no? Y lo he encontrado con el prefijo in. Hay una inmadurez emocional, hay una inmadurez afectiva, hay una incapacidad por resolver sus emociones, por gestionar sus emociones, por tomar decisiones. Hay una inestabilidad, un desequilibrio, tanto en sus emociones, en sus reacciones, en sus conductas. Hay una incomprensión, o más bien se sienten incomprendidos, ¿sí? Y hay una incomprensión de ellos en cuanto a su entorno, a cómo ven el mundo, a cómo viven su propia vida, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos. Y hay una impulsividad, ¿sí? Que es propia de la adicción, ¿no? Esto de manejarse a través de sus impulsos, ¿sí? De no poder controlar justamente en pos de querer, como decíamos, esta relación que se establece con el objeto, en pos de querer controlar aquello que no puede, busca en su adicción controlar eso mismo, cuando en realidad la adicción lo que produce es este círculo, es este ciclo donde la persona no puede dejar de consumir, donde se genera la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Es ese impulso, ese deseo, ese deseo incontrolable por repetir una vez más esto que decía Gaby, ¿no? El sistema de recompensa, donde a través de esa relación con el objeto obtiene placer, ¿sí? Entonces ese deseo irresistible, ese famoso craving, donde la persona necesita ir en pos de ese consumo, ¿no? Entonces es manejado por sus impulsos, por sus deseos. Bien. Algunas características más, ¿no? El adicto
es una persona que miente, ¿sí? Es una persona que manipula, es una persona que quizás tiene características infantiles que tienen que ver con que están ligadas obviamente a lo que decíamos recién, ¿no? A su forma de eh, responder, a su forma de actuar. Bueno, la falta de tolerancia a la frustración es fundamental. Han sido por lo general personas que no han tenido límites. Entonces, al no tener límites, no saben lo que es ser tolerantes. Por eso lo quieren y lo quieren ya. ¿Sí? Se ponen agresivos también. Bueno, la agresividad también es parte de la personalidad, por supuesto. Se Bueno, ponen aparte de eso del consumo que vos comentás que la persona lo quiere y lo quiere ya, es lo que hace la droga justamente. Cualquier tipo de sustancia estamos hablando, ¿no? Te da una respuesta inmediata, te tal da cual. esa satisfacción de ese goce, bueno, sería, de que tener automáticamente la respuesta, tanto sea con las compras, con el juego, Ujú. justamente se ve eso, esa respuesta inmediata. Por Una eso es satisfacción, esa gratificación, intolerancia con el mundo en sí, tal porque el cual. mundo no responde ya. Una gratificación instantánea, que tiene que ver con cómo vivimos, ¿no? Es decir, llame ya, comida en el microondas en 2 segundos, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a esto del ya, de lo inmediato, de esta gratificación, como decía muy bien Osvaldo, inmediata, ¿sí? Entonces, si esto no se trabajó en la niñez, donde no hubieron límites, donde no se le enseñó a esperar, fíjense en que vivimos en una sociedad donde un niño está constantemente con esto, ¿no? Y hace esto, el famoso crawl, ¿no? Entonces, no dura un video dura 3 minutos. Está comprobado que los niños hoy no terminan de ver los videos. Al minuto, el niño cambia de video. Bueno, ahora hay todo un tema, ¿no? Se está trabajando mucho en la ley hoy en cuanto a lo cibernético, el internet, el uso de las pantallas, porque se están dando cuenta cómo está dañando y que está al alcance hoy de cualquier niño. ¿Sí? Hay estadísticas que dicen que un niño de 8 años ha visto más pornografía que un adulto de 50 años. ¿Mm? Antes un adulto, una persona adulta, para acceder a la pornografía tenía que ir al puesto de diario, muy sutilmente, escondidito, pedirle la revistita escondida, ¿no? Bueno, hoy agarramos acá, podemos entrar a cualquier página. Y las páginas más visitadas, lamentablemente, dicen las estadísticas que son adicción a la pedofilia. Las páginas más visitadas son con niños. Terrible, ¿sí? Bueno, hoy no vine a hablarles de estadísticas, pero sí de esto de comprender a la persona detrás de la adicción. Y que hay ciertos rasgos comunes, ¿sí? No quiero generalizar porque, como te decía, cada individuo, sabemos, tiene su singularidad. Y también aprender de que la relación que establece con el objeto, ¿sí? Es muy particular. Pero sí, en cuanto a mi trabajo y mi experiencia, puedo decirte que estas características se dan. Hay muy poca falta de tolerancia a la frustración. No les sale algo, se quedaron sin trabajo, no le dio la esposa, la novia, la mamá lo que quiso, chao, tiran toda la borda, discuten con todo el mundo, se enojan, se ponen agresivos, ¿sí? Bueno, los trastornos, no nos vamos a meter hoy en la parte, seguramente lo habrán visto hoy, pero en la parte de los trastornos, ¿no? TLP, ¿sí? El trastorno límite de personalidad, la bipolaridad, el narcisismo. Bueno, acá entramos en poder hablar sobre las patologías duales, ¿no? Cuando nos encontramos con casos de adictos que tienen una adicción, pero que también hay una patología de base y que no sabemos cuál fue primera, porque puede ser que la persona haya tenido una patología de base que haya desencadenado una adicción, o al revés, que la adicción haya desencadenado una patología. ¿Sí? Tuve un caso de un muchacho que a raíz del consumo de cocaína tuvo una paranoia
que le provocó un brote psicótico, terminó en el hospital. Gracias a Dios que en la calle lo pudieron socorrer porque en el brote psicótico empezó a pegarse la cabeza con un auto, quedó todo sangrado, se le abrió la cabeza. Bueno, gracias a Dios no lo chocó ningún auto, no murió, pero terminó en el hospital y obviamente en tratamiento psiquiátrico. ¿Mm? Entonces no nos vamos a meter en los trastornos, pero sí poder mencionarlos, ¿sí? La falta de tolerancia a la frustración es fundamental. Ustedes van a tener que trabajar mucho con esto, ¿sí? Aquellos que les gustan las adicciones o quieren trabajar con este tipo de problemáticas, van a trabajar mucho con este rasgo en la personalidad. La falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? El no, no tolera ese no. Recuerdo una persona que sí. Con respecto a la falta del límite, como que tampoco hay un coto a la conducta adictiva. Yo, por ejemplo, tengo el hermano de una de mis mejores amigas que obviamente iba de mal en peor y lo que siempre planteábamos es cuándo toca fondo, cuándo va a haber algo que realmente lo haga tocar fondo. Llegó a robarle, por ejemplo, al hijo, una persona que inclusive funcionó en algún punto porque podía trabajar, pero cuando le agarraban estas crisis, llegó hasta a robar de la alcancía del hijo, algo que nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que nada marque un límite? Era como una conducta cada vez más desgastante y nada parecía poner un coto, orillar, porque realmente transgrediendo cada vez más en pos de ese. Hoy día inclusive está internado, ya inclusive cayó en una causa judicial porque robó en un momento, perdió todo el trabajo que tenía, sería una persona funcional, pero nunca había algo que pueda orillar o algo que marque, bueno, un hasta aquí, un piso, algo que frene. Eso me trajo lo de la falta del límite, no algo que orille. La Y falta de le tendría que límite hacer un clic. cuando no se construyen en la niñez es muy difícil, porque hay una transgresión constante. O sea, si vamos en sí a las leyes morales, tenemos que comprender que la ley moral, el límite lo marca el padre en una familia. El padre introduce la ley en ese niño o en esa niña. Entonces, si hubo un padre ausente, si hubo un padre que no estuvo, o un padre que estuvo, pero una mamá permisiva, controladora, ponerle la firma que ese niño va a tener la caída quizás en las adicciones. ¿Sí? Bueno, Entonces, el padre de este chico falleció justamente cuando era chico, pero bueno, más allá de eso. bueno, pero justamente la pérdida también es un hecho que marca un desenlace. Bueno, ahora vamos a ir adentrándonos en esto, ¿sí? Pero Pablo, vos decías, ¿cuál es el límite? No, es que no lo hay. Por eso la persona no puede medir los riesgos y por eso estamos hablando de una enfermedad, la enfermedad de las adicciones, ¿sí? Y a veces esto es lo que tenemos que comprender. Perdón que, Susana, quiero terminar con el concepto para contestarle a Pablo, ¿no? Quizás es ahí donde muchas veces lidiamos y lidia la sociedad y lidian los padres y las familias en que, pero ¿hasta cuándo? Yo atiendo a la familia de los adictos, trabajo con grupos de familia. ¿Hasta cuándo, Eli? El miércoles vino una mamá del grupo y me decía, me roba, me pega, ¿hasta cuándo? No, no, es que no tiene un límite. El límite lo tenés que poner vos, como mamá. Vos tenés que cerrar la puerta. Y acá entramos en otro terreno que no me voy a meter, ¿sí? Pero no hay un límite. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, como decía Pablo, como decía Gaby, ya no hay voluntad. ¿Sí? Ya, ¿qué decíamos en la relación que decía Marina Perrone? Marina Perrone decía que se establece esta relación donde le adjudica poder creyendo que lo controla, pero que la adicción lo controla a él. Entonces, si la adicción lo controla a él, el sujeto que pega, que daña, que roba, que lastima, ya no es quien era. Que es lo que yo le digo a los padres, tu hijo, Pablo, tu hijo, Mario, no está ahí ya. No es ese Mario que vos conocías en la niñez. Lamentablemente ya no está. Y eso es muy doloroso para la familia, y es muy crudo lo que les estoy diciendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la adicción, la conducta adictiva, cuando ya hay una dependencia fisiológica, psicológica,
corporal, física, ¿sí? Ya me tomó por completo. Y enferma a toda la familia. Y enferma a toda la familia, ¿no? Por eso es muy importante en los tratamientos involucrar a la familia, ¿sí? Porque en realidad, a mí me encanta mucho, hay una, no recuerdo ahora el nombre de la autora, pero hay una autora que dice que cuando hay un adicto en una familia, el adicto es el portavoz de un problema familiar. Entonces, no sé si tanto enferma una familia o la familia enfermó al adicto. Habría que ver Profe, el caso, ¿sí? profe, usted hablaba recién de los límites y con respecto a la familia. En ese caso, ¿cómo hace entonces la familia para ponerle el límite? La familia tiene que involucrarse en tratamientos, tiene que buscar herramientas, tiene que buscar recursos, tiene que capacitarse, que es lo que no hacen. La familia te trae al niño y te dice, al joven, al adulto, al marido, y te dice, toma, acá está mi marido, quiero que deje de consumir, cámbiamelo. No, vení vos a la reunión, porque vos puedes ser codependiente o coadicta a la adicción de tu marido. Claro, entiendo. Que todos los lunes llamás al trabajo para decir que tu hijo está enfermo, que no puede ir, cuando en realidad viene de gira, pero vos lo cubrís. Vení vos. ¿Para qué? Para trabajar con vos. Porque podés estar siendo facilitadora de la adicción de tu hijo, de tu esposo. Podés ser codependiente. ¿Qué es codependiente? No es aquel que consume con el otro, sino es aquel que se coloca en un rol de salvador. Y siempre que hay un adicto, hay un codependiente. Hay alguien que está tratando ahí de salvar a ese adicto, de que no pierda el trabajo, de que no pierda sus cosas. No, no te preocupes, no tenés plata, yo te compro las zapatillas Nike, última generación. Sostiene la enfermedad del paciente. Tal cual. Ese es el coadicto. Entonces, cuando la familia puede involucrarse en el tratamiento, ¿sí? Trabajamos mucho con la familia, con los padres. Tengo una mamá que venimos trabajando hace un montón y me dice, Eli, yo no puedo hablarle así a mi hija como vos me decís. Su hija no tiene 15, no tiene 13, tiene 26 años su hija. ¿No? Entonces me decía, no, estuvo todo el fin de semana, se ve de gira, pobrecita, y bueno, hoy no tiene nada para comer, hoy le tengo que llevar la comida. No, hoy no le vas a llevar la comida, de ninguna manera. ¿Mm? Entonces hay que trabajar con los padres, ¿no? Y con esta mamá me decía, yo nunca le hablé así, claro, nunca le puso límites. Entonces la hija hace esto, va, viene, hace lo que quiere, la envuelve, la manipula. Bueno, acá estamos, ¿no? Esta foto, ¿qué te representa esta foto? ¿No? Justamente, la manipulación, ¿no? Y muchas veces esta manipulación desde un lugar de víctima, ¿no? Porque después esta chica que consume, que consume a full, supuestamente es independiente, vive sola, está bárbara, pero después falta el trabajo, un buen trabajo, un trabajo que le dio su mamá, donde la hizo ingresar, ¿sí? Entonces después la manipula, ¿no? Entonces me reía porque el otro día le decía, no, yo estoy en una crisis emocional, de depresión, pero le dice a la madre, pero yo sé que vos vas a arreglar todo en el trabajo para que no me echen, para que me justifiquen y me den la licencia. La madre corriendo, buscando los certificados, ¿no? Hablando con los profesionales, hablando conmigo, por supuesto que no le di ningún certificado, ¿no? Porque por otro lado también la atiendo a la hija, pero a ella pongo límites, ¿no? La manipulación constante. También podemos hablar de un yo débil, de una baja autoestima. ¿Sí? La persona lastimada, por supuesto que lastima, esto lo sabemos. La dificultad es para obtener logros satisfactorios entre el deseo y el deber ser. ¿Sí? Esto juega mucho en la persona, ¿sí? El deseo de tener para ser, el pertenecer. Hicimos un proceso muy lindo con un muchacho que estuvo casi un año en una comunidad internado. Él estaba realmente en una situación
en la calle, de consumo de destrucción, destructivo completamente, ya se moría prácticamente, los padres logran meterlo en una comunidad, estas comunidades pagan, que te pagas, que salen mucho dinero, pero que te agarran, te van a buscar, te meten. Bueno, milagrosamente pudo adherir al tratamiento, porque a veces los adictos no adhieren a todos los tratamientos, hay que buscar, hay que ir buscando a ver en qué institución, en qué lugar puede adherir. Pudo adherir al tratamiento, pudo hacer un proceso de internación tremendo. Hoy es una persona completamente recuperada, pero acudió a mí para hacer el proceso de reinserción en la sociedad, con su trabajo, con las relaciones, porque no saben relacionarse. Por eso hablamos de esta perspectiva de relación, de que no se saben relacionar. Es un S1 aislado, se ahorra el lazo. Entonces se aíslan, porque la adicción te aísla. Esto que decía, me encantó lo que decía Pablo, ¿no? Esto del consumo individual y el consumo en tribus, ¿sí? Pero también hay una realidad, que muchas veces el que consume solo es porque puede, porque la economía le da ese poder. El que consume en tribus quizás necesita del otro para poder consumir. ¿Mm? Pero volviendo a esto, ¿no? De este proceso de reinserción con este muchacho, ¿no? Y yo le estoy incentivando ahí para que él ya se independice y que haga lo que nunca hizo, que fue depender siempre de los padres con 37 años. Porque los padres siempre es, no, vos tenés que estar acá con nosotros. Las madres muchas veces, ¿qué hacen? Están mal con sus esposos, entonces depositan todo su deseo en ese hijo. Y ese hijo toma el rol de esposo. Entonces no quieren que se vayan, porque si se van tienen que resolver los problemas con su marido. Que eso es el síndrome de Peter Pan. Entonces, ahí empezó a trabajar, ¿no? Hicimos una reinserción hermosa, ¿no? Y me decía, bueno, en unos meses me voy a ir a vivir solo. No, en unos meses no, ya. Como sea, una piecita o un 2x2, vos te tenés que ir ya, porque vos podés. ¿Por qué te quiero hablar de él? Porque justamente se genera esta dualidad entre el ser y el tener. Entonces me decía, no, porque a mí me gusta vivir bien, y yo ahora gano tanto, pero con esto que gano no me puedo comprar el Smart, y aparte yo me quiero mudar en un departamento re lujoso. Le digo, para. No, no te olvides, le digo. Recordá lo que trabajamos. No es tener para hacer, es que vos puedas hacer. Y para poder hacer, no importa lo que vos tengas. Lo que importa es que vos construyas tu propio hogar. Así sea un 2x2, con un colchón en el piso, con un termo y un mate. Tenés razón, me decía él. Y entonces se ríe, ¿no? Me empieza a disparar la enfermedad, me dice él siempre, ¿no? Digo, no, tranquilo. Son conductas aprendidas que vos tenés incorporadas. Por eso estamos acá haciendo este proceso. ¿No? Tenés razón, me dice. ¿No? Y está ahí a un pasito de lograr su independencia. Mecanismo de defensa en la personalidad, la omnipotencia. Y acá ponemos a Jim Carrey en la película, Todopoderoso. La negación, ¿sí? Dos cosas a tratar junto con la frustración fundamentales. ¿Sí? Esto de sentirse como se siente mi consultante hoy. Claro, hoy está trabajando, le ganó al tratamiento, se siente recuperado, logró masa muscular, anda en bicicleta, está como todopoderoso, ¿no? Entonces no sos todopoderoso, no vas a encontrar en el tener todo lo que vos necesitas, porque todavía hay que trabajar ese vacío, porque todavía hay que trabajar lo que tiene que ver con el proyecto de vida en la persona. Una vez que sale un tratamiento hay que trabajar el proyecto de vida, ¿sí? Porque no sabe la persona vivir, la persona nunca vivió. Alguien decía, ¿ahí tiene relación con la pulsión de muerte? Claro que sí, que tiene relación, porque no hay vida, no saben vivir. La negación es una estructura a derribar en la persona y en la familia. ¿Sí? Y con lo que más van a trabajar, la gente tiene una negación tremenda, ya sea porque es difícil afrontar, ya sea porque lo han naturalizado, hemos naturalizado mucho las adicciones,
¿sí? Entonces, no puede haber una recuperación sin que la persona pueda hacer conciencia de enfermedad. Esto es uno de los primeros pasos con los que nosotros trabajamos. Tiene que haber una conciencia de enfermedad y eso hay que trabajarlo, porque la persona que es adicto, como cree que todo lo controla, cree que tiene el poder, a ella no le vas a poder decir que tiene una adicción. Quizás para vos es lógico, llega a tu consultorio y decís, bueno, pero tenés una adicción, sos adicto. La persona te dice, no, yo no tengo una adicción, yo consumo cuando quiero. Consumo 2 meses, dejo un mes, a mí me controla la adicción. Hay una negación. Entonces, el primer paso es que la persona para recuperarse tenga que reconocer. Y para reconocer necesita hacer conciencia de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, la Organización Mundial de la Salud define que la adicción es una enfermedad incurable y progresiva, que no te curás más, que sos siempre adicto toda tu vida. Es decir, por más que estés limpio, están los de Narcóticos Anónimos que te dicen, yo estoy hace 213 días adicto y limpio. Soy un adicto en recuperación, es mi número 278. Bueno, yo no comparto eso, pero esta es mi perspectiva. Yo no comparto que sos un adicto siempre, toda tu vida. Yo creo en la recuperación, pero también creo en la restauración. Y para que haya una restauración tiene que haber un proceso de sanidad. Entonces, frente a esto nos encontramos con, rápidamente, los prejuicios sociales, la mirada de la gente sobre ese adicto, ¿no? El falopero, el drogadicto, el drogón. Son términos de prejuicios, ¿no? Negativos. En consecuencia, un adicto no es una persona con un trastorno por consumo de sustancias, sino alguien que merece culpa y castigo. ¿Sí? Esto que decía Pablo, ¿no? En cuanto a lo criminal, ¿no? Donde está enlazado esto de que el adicto es un criminal. Hay un texto hermoso de Eduardo Calina donde él habla del adicto que cumple con un pacto criminoso. Pero todo esto son prejuicios sociales. La deshumanización del adicto, ¿no? Es decir, vimos todos los rasgos de la personalidad, pero el adicto, la persona, ¿sí? Es humana, es una persona. Entonces, el lenguaje social demoniza la enfermedad y le quita al adicto su propia humanidad. Se asocia la adicción y sus comportamientos con una elección, donde el adicto no elige ser adicto, sino ser delincuente. Y estos son mitos que hay, porque los adictos no son todos delincuentes. Yo he tenido en mi consultorio adictos empresarios, gente de mucho dinero, y no es un criminal. Entonces, poder desmitificar estos mitos y comprender que al adicto se lo deshumaniza, cuando en realidad el adicto es una persona que siente, que piensa. Y acá te voy a dejar algunas frases para ir terminando de lo que ellos dicen, que han dicho en mi consultorio. Por ejemplo, una vez alguien me dijo, pasa que yo no sé cómo soy. Pasa que yo no sé cómo soy. Tengo miedo de que si prospero más, más grande sea mi consumo. Porque a mí me va muy bien en mi trabajo, tengo 2 locales, pero cuanto más tengo, más consumo, Eli. Es fuerte reconocer que soy un adicto, esto que vos me decís. Yo no puedo, no es algo que puedo concebir, que yo soy un adicto. Me siento solo, siento que me condenan por ser así. Siento que tengo que ser el mejor y a la vez el peor en el consumo. Yo no soy una mala persona, Eli, pero para ellos yo soy la oveja negra. Con estas frases lo que yo quería mostrarte es cómo ellos sienten y cómo ellos piensan. Que aunque no tienen el control de sus acciones, le pasan cosas, sienten, piensan. Pero justamente en esa relación que establecen, colocan todo en ese objeto sin poder decir. Cuando encuentran un espacio terapéutico o en las internaciones, cuando hacen los grupos, mi esposo es operador de adicciones,
y ha trabajado muchos años en el Hospital Papa Francisco de Escobar, que tiene la parte de internación para residentes en adicciones, ¿no? Y él siempre me dice, Eli, el adicto no habla, pero cuando encuentra un espacio, no para de hablar. Entonces él me contaba los casos, ¿no? Y me decía, recibí un chico, un hombre, tal edad, no hablaba, hoy no sabe, el día quinto me dice, teníamos que decir, basta, dejate hinchar, andate, no hables más, ¿no? Es decir, no es que no habla, sino que no encuentra un espacio para hacerlo. Mientras le voy contando, me voy recordando cosas. Cuando hacemos entrevistas a las familias con la persona en adicciones, es increíble porque viene quizás el joven de 20 y pico de años y la mamá, y vos le estás haciendo la entrevista al joven y te responde la madre. Entonces ahí tengo que decir, señora, no responda. Su hijo es mayor de edad, puede responder, déjelo hablar. ¿Mm? Me gustaría que alguien me viera. Sí, escuché ahí a alguien que hablaba justo de esto, ¿no? Del no ser mirados. La identidad, hay que hacer un proceso en su identidad. ¿Sí? Tuve el caso de una persona ya adulta que su consumo empezó desde que él tuvo conciencia de que no tenía DNI. Increíble. Los padres nunca lo llevaron al registro. A sus 18, 20 años, él dice, no puede ser. Tenía problemas obviamente en el colegio, los padres mentían, nunca lo habían registrado y nunca tuvo DNI. Hasta que él de adulto decidió con unos manguitos y con su trabajito poder tener su propio DNI. Entonces él me decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me decía. Es como no ser registrado por sus propios padres también. Totalmente. Invisibilizado. Ajá. Nadie lo vio, nadie lo miró, nadie lo registró. Por eso también a mí me gusta trabajar mucho, hay una mirada que tiene que ver con el cuerpo de la persona, cómo se ve, con sus emociones y cómo lo ve el otro. Hola, Eli. ¿Cuál es ese proceso? Sí, ya estamos. Bien. Ya está. Bien. Terminamos, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? ¿No? Hay un correlato, la incapacidad y o fracaso en su búsqueda de identidad propia y de un sentido de vida que intentan emparchar químicamente los déficits propios. ¿Cuál es el objetivo? La rehabilitación, que consiste en transformar el proyecto de muerte en proyecto de vida. Los procesos de sanidad se pueden acompañar, y esta es una gran herramienta con la que trabajo. Después, si quieren, pídanmela, se las puedo pasar. Es un PowerPoint larguísimo donde los consultores psicológicos podemos trabajar con los consumos problemáticos a través del enfoque centrado en la persona en la entrevista motivacional. ¿Sí? Nosotros trabajamos a través de una entrevista motivacional. Esa entrevista motivacional tiene la intención de ayudar, de adentrarse en la motivación para el cambio de la persona. En esta entrevista motivacional consiste en organizar conversaciones de modo que las personas se persuadan a sí mismas para cambiar en función de sus propios valores e intereses. Se trata de un estilo de comunicación y de relación, más que de un set de técnicas, a través del cual se busca la evocación de un cambio natural mediante la promoción de conversación al cambio. ¿Sí? Terminamos con esta gran frase de Carl Jung que a mí me encanta, que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Es decir, ellos están quizás en una negación, en una relación de poder, ¿no? De sometimiento, pero cuando la persona empieza a aceptar, cuando la persona empieza a reconocer que tiene una adicción, que tiene que hacer un proceso de conciencia de enfermedad, eso que negaba, pero que ahora lo comienza a aceptar, lo comienza a transformar. Y por último, los verdaderos motivos del consumo, el árbol de las adicciones, que también, si después lo quieren, se los paso a través de Gabriel. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias por la invitación. Y